¿Cómo están? Feliz martes. Aquí estamos en los martes de No te cases, no te embarques, pero con los expertos que en concreto invita y que están platicando contigo, con ellos sí, porque tienen recomendaciones muy bien sustentadas que te pueden ayudar a tomar unas buenas decisiones. Como es el caso de hoy. Hoy platicamos con Sergio San Sebastián Chelala. Él es director general de FinTech. Y bueno, pues además de que nos va a platicar de su libro, nos va a hablar del mercado hipotecario en México, cómo se está comportando, qué tan necesario es que siga y que esté sobre todo bien informado. Sergio, ¿cómo estás? Buena Hola, tarde. hola, María, ¿cómo estás? Oye, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar. Oye, Sergio, Sí, ¿cómo ves el mercado hipotecario? Justamente hoy platicaba con alguno de los presidentes de los bancos en México. Le decía, oye, este mercado va de caída, ¿no? Pues porque sabemos que aquí en especial, bueno, hay factores externos, a todo el mundo le afecta, ¿no? Todo el tema de la inflación, este impacto de efecto Trump, ¿no? Todo este asunto. Pero particularmente en México traemos nuestros temas internos, ¿no? Reformas y demás, cambios en el Infonavit, la inflación, el aumento de los precios, etcétera. Entonces, todo esto, ¿no? Hace percibir que la gente se está deteniendo para contar con su hipoteca, para hacerse de su patrimonio, etcétera. Pero me gustaría tener tu voz, que nos digas cómo ves este mercado actualmente. pues mira, María, lo que es una realidad es que siempre que hay incertidumbre económica, obviamente, digo, se nota en varios mercados, ¿no? No nada más en el sector hipotecario. O sea, las personas son un poquito más cautelosos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo si hay mucho, digamos, mucho ruido en el ambiente, ¿no? Creo que en este año, sobre todo con la llegada de Trump, todo el tema de los aranceles, ¿no? Y México que ha estado, pues, puesto en el ojo del huracán, como se dice, ¿no? En ese tema, y el tema de la reforma judicial, etcétera, pues bueno, hay algo de ruido en el mercado y hay a lo mejor personas que pueden ser un poquito más cautelosos a la hora de tomar decisiones y sobre todo decisiones tan importantes como implica el comprar una vivienda, una propiedad, que son decisiones totalmente patrimoniales, ¿no? Sin duda. Sí. Pero también, por otro lado, yo creo que el sector hipotecario en México es un sector que ha venido creciendo los últimos 10 años, o un poco más, a dos dígitos. O sea, crece anualmente, sobre todo el tema de la colocación, ¿no? La originación. Ha crecido a tasas arriba del 10%, ¿no? Que ha sido el doble, o sea, tres o cuatro veces lo que ha crecido la economía en los últimos 10 años. O sea, la verdad es que ha sido un sector que yo creo que ha vivido su época de oro en México, ¿no? Desde hace 10 o 15 años, sin duda por varias razones, ¿no? Y una bien importante, yo creo, es el tema del bono, el famoso bono demográfico, ¿no? O sea, México seguimos siendo un país relativamente joven y hay muchísimas personas que entran, a una edad en donde están buscando o tienen la necesidad de vivienda. Eso sin duda ha impulsado al sector. Ya buscan la vivienda. Oye, pero a ver, dime una cosa, tú, ¿has observado qué segmentos de la población se están incorporando a la búsqueda de vivienda? Pues mira, te podría decir un poquito, valdrá la pena separar quienes buscan vivienda en lo que es vivienda de interés social, que ese es un ámbito importante, grande en México, y que sin duda es atendido principalmente por los organismos públicos, ¿no? En el tema del crédito. Eh, y por otro lado, aquellos que están buscando vivienda residencial, ¿no? O media, digamos, media residencial, Residencial Plus, que está siendo atendida por la banca comercial, ¿no? Los bancos han crecido de manera importante su originación de hipotecas. Hoy en día más del 50% de las originaciones anuales de hipotecas en México ya están en manos de la banca comercial, ¿no? Cuando antes el Infonavit era el que dominaba, digamos, la originación en millones, ¿no? Si hablamos en millones. El número de créditos, obviamente, año con año el Infonavit sigue originando más que la banca, pero ya la banca comercial origina mucho más hipotecas. Y la banca está muy concentrada en vivienda media, Ujú. residencial y residencial plus, ¿no? Que estamos hablando de vivienda, pues arriba de más o menos 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces yo te Ah, diría que
que el tema de la banca pues está atendiendo este segmento, ¿no? Este, digamos, personas que están ganando, digo, para poder comprar una vivienda más o menos de 1,5 millones, supongamos, sacas una hipoteca de 1,200,000, pues vas a tener que estar ganando más o menos unos 25 a 30 mil pesos como familia, ¿no? Para buscar. Ujú, ujú. Bueno, te pregunto esto de los segmentos porque resulta que están creciendo los jóvenes, ¿no? Ya Así están es. queriendo hacer sus pininos, pero los que están, al menos lo que percibo yo, que están más fuertes son los millennials, ¿no? Que son un poquito aquellos jóvenes que decíamos que no querían comprar casa, pero que conforme van llegando a los 40, y tienen familia, pues ya. Pero a ver, tú traes unas cifras, ¿no? Que nos indica que México, bueno, pues está quedando todavía muy abajo, ¿no? En cuanto a colocación de créditos hipotecarios con respecto, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos. Platícanos. Sí, bueno, esto que dices, Mariel, de los millennials, digo, nada más para terminar esa idea, es cierto, digo, hoy en día el 80% de la gente que saca hipotecas en México está entre los 29, más o menos a los 59 años, y yo creo que como dices bien, cerca de entre los 35 a 40 es cuando empiezan fuertemente a buscar hipotecas, sobre todo por un tema de ingreso, ¿no? En donde la gente empieza a ganar más en esa época, ¿no? Y empiezan a buscar. Ahora, en temas de originación, o sea, digo, hoy en día en México más o menos se originan, si tomamos en cuenta Infonavit y banca, ¿no? Podríamos llegar cerca a los 480 500 mil millones de pesos, ¿no? Que no es una cifra menor, ¿no? No Y obstante, millones de pesos, dijiste. millones, o sea, entre 480 500 mil millones de pesos Ujú, anualmente se originan de hipotecas en México, ¿no? Digo, no es una cifra menor, pero sin duda quisiéramos estar como otros países, más allá de Estados Unidos, que nos pudiéramos comparar con economías similares como la chilena, por ejemplo, ujú, en donde el sector hipotecario representa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto. En México, esto que te estoy comentando, bueno, sobre todo ya lo que está colocado, digamos, en la panza de los bancos y del ujú, Infonavit, el mercado hipotecario en México vale más o menos alrededor del 11 a un 12% del Producto Interno Bruto en México, lo que quiere decir que podría crecer entre 2 a 2,5 veces más. O sea, debería de ser un sector del doble de lo que es actualmente, ¿no? ok, Entonces, creo que ahí está un tema muy importante a trabajar hacia el futuro, porque el bono demográfico, en algún momento, si no se aprovecha y esa gente no tiene acceso al financiamiento y el acceso a vivienda, pues se va a perder, ¿no? Porque obviamente el bono demográfico se va a acabar. México hoy nacen menos niños de lo que nacían antes y poco a poco la población pues va a tender a envejecer, ¿no? Entonces, ahí valdrá la pena también entender por qué el sector hipotecario en México no está como debería de, o sea, por qué no es ujú. el tamaño que debería de ser, ¿no? Y creo que ahí es importante tal vez platicar un poco de eso si quisieras. Sí, claro, ¿por qué no crece? Mira, yo creo que un tema bien importante es que más del 50% de la gente que trabaja en México, ¿no? De la población económicamente activa, pertenece a la economía informal, ¿no? Entonces, todavía el sector hipotecario no tiene la madurez para poder atacar o más que atacar, acceder a esta población, ¿no? Que Ujú, muchos pueden tener muy buenos ingresos, pero que eh, no los comprueban de manera tan sencilla, ¿no? Porque están en la economía informal. Entonces, todavía los bancos, y los bancos mismos lo han platicado en la Asociación de Bancos de México, que es algo que se tiene que trabajar, ¿no? De cómo lograr que esa población de la economía informal pueda acceder a un crédito hipotecario. Y los bancos no estoy diciendo que no lo hayan hecho, ¿no? O sea, hay bancos que han tratado de sacar algún tipo de hipotecas para atender a esta población, ¿no? Hay uno que se llama hipoteca integral, ¿no? En donde tratan de hacer estudios socioeconómicos para evitar, tal vez calificar a estas personas de una manera tradicional, etcétera. Pero aún así creo que hay mucho camino por hacer, ¿no? Hay algunas empresas, sobre todo el tema del autofinanciamiento inmobiliario, en donde sí están atendiendo a una población en donde sus ingresos no son tan fáciles
de demostrar, ¿no? Creo que ahí es donde deberá de trabajarse hacia el futuro, ¿no? De manera importante, cómo acceder a ellos, ¿no? Eh, Ok. Hay otro punto también bien importante, Sí. Ajá. Mariel, que creo que es un tema de educación financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces todos somos inexpertos cuando vamos a comprar un bien inmueble, ¿no? O vamos a contratar una hipoteca. Y cuando lo hacemos, por más que tengamos estudios, podemos tener maestrías, doctorados, lo que sea, pero en el tema a veces de comprar un inmueble y contratar una hipoteca, somos bien inexpertos en general, porque no es algo que hacemos todos los días, ¿no? Son compras que hacemos esporádicamente en nuestra vida. Y creo que ahí sí podrían los jóvenes, desde temprana edad, digamos, desde acabando la carrera, si tú quieres, o incluso antes, ¿no? Entender que una hipoteca es un financiamiento inteligente que si lo sabes solicitar, bueno, buscar, solicitar y pagar, te va terminando haciendo más rico hacia el futuro. Y que creo que alguien de 23, 24 pudiera tener un enfoque de decir, híjole, lo quiero lograr, ¿no? Porque la hipoteca al final es meritocrática completamente. O sea, cualquier persona puede obtener una hipoteca si trabaja para ello. El tema es tener la información para poder trabajar y decir, un día quiero ser sujeto de crédito, ¿no? Y entonces no sobreendeudarnos, tratar de tener un buen historial de crédito, Ujú, tratar de pelear en donde me contraten, pues que mi salario refleje lo que gano, ujú. que comprueben bien mi ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que Sí, ahí puede haber mucho, mucho por hacer también. claro. Sí, pues es un sector, yo digo que muy trascendente, ¿no? Que cubre necesidades primordiales, básicas de la población y que Ujú. tiene mucho, como aquí lo mencionaste, mucho por hacer, mucho por crecer. Y entiendo que tú abordas varios de estos temas en el libro que acabas de presentar, Sergio. Sí, Mariel, fíjate Ah, bueno, estoy muy contento por este libro. La verdad es que sí es un trabajo de varios años. No te voy a decir que se me ocurrió así nada más de la nada y ya. Realmente es un libro que llevo trabajando algunos años, un poquito más de años, con la idea de poder crear una guía para que el lector o aquella persona que quisiera ver la posibilidad de comprar un inmueble a través de un financiamiento hipotecario lo pueda hacer y tener herramientas, información valiosa para facilitarse esa decisión, ¿no? El libro, fíjate, el título le puse Gana millones sin romperte la cabeza, ¿no? ok. Cómo buscar, solicitar, pedir, pagar una hipoteca, ¿no? Y básicamente el sentido del libro es transmitir que obtener una hipoteca es una buena decisión, que sin duda nos va a hacer más ricos, ¿no? De una manera no tan complicada, sino de una manera sencilla si se Más trabaja sencilla. ello, Ujú, ¿no? Y, ujú. y bueno, en el libro pues trato de desmitificar algunos mitos erróneos que circulan alrededor de las hipotecas que hace que la gente le dé miedo este financiamiento, ¿no? O explicar un poquito qué tipo de hipotecas hay en México, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué Exacto. tipo de hipotecas hay? Puedes comprar una casa, puedes comprar un terreno, puedes construir, ¿no? Puedes remodelar una casa que actualmente tienes, ¿no? Digo, hay muchos destinos en que puedes usar dinero, ¿no? Entonces también el libro aborda un poco eso, los costos, ¿no? ¿Qué son los costos de una hipoteca? ¿Cómo los podemos bajar? ¿Cómo los Ok. podemos, Sí, y modificar, ¿no? Así pensarlos, es, porque hay muchos que no se toman en cuenta, ¿no? Como la comisión de apertura del crédito hipotecario y totalmente. otros gastos notariales y demás que la gente dice, bueno, ya me prestó el banco, ya me alcanzó. No, pues muy interesante, mucho éxito en tu libro, ¿no? Creo que puede ser bastante práctico y utilitario para la población. Ya nos platicarás más adelante también y pues retomemos la plática para saber cómo está este mercado, ¿no? Y cómo observas su evolución, si sigue creciendo, si sigue deteniéndose por muchas indecisiones de tema económico, ¿no? Como el que estamos viviendo ahora. Dejémoslo eso para un segundo tema y platicamos más adelante. ¿Qué te parece? Claro,
Claro que sí, Mariel, me encantaría platicar, seguir platicando de este tema. La verdad es un tema fascinante y creo que sí, es muy, muy importante, ¿no? Para todos que esta industria pueda fortalecerse. Realmente, Exacto. digo, sí, estos últimos 2 años no ha crecido como debería, ¿no? Los datos, sobre todo el número de créditos, sin duda ha reducido. Se ha aumentado el valor de la hipoteca promedio, pero el 2024 no fue un año en donde los bancos cerraran con un crecimiento en la originación como tal, ¿no? Casi casi salió tablas respecto al 2023. Esperemos que 2025 pues podamos revertir esto, ¿no? Al menos las tasas del Banco de México han bajado un poquito, por lo menos ya no están en 11, ¿no? 11 y cacho, por lo menos ya están abajo de los 2 dígitos. Y bueno, si pudieran el Banco de México, que aparentemente algunos lo piensan, que puedan seguir con la reducción de las tasas, que bueno, eso también depende mucho del contexto internacional, pues tal vez una bajada de tasas pudiera ayudar a que la gente se animara, ¿no? Y tomara la decisión de hacerlo, ¿no? Bueno, más te comento que las tasas de Banco de México no son las que guían a los créditos hipotecarios, sino las del bono M10, que es a 10 Sí, es años. cierto, Y es ese cierto. no ha bajado como lo que están bajando las otras tasas de referencia. Pero sí veremos a ver qué pasa y si la gente percibe, ¿no? Un ambiente en donde le dé más confianza. Así que hablemos de cómo cambia esto, cómo va evolucionando en un mes, un par de meses que volvamos a platicar, así ya nos dices cómo va también tu libro. ¿Eh? Claro que sí, Muchísimo Mariel. éxito, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio San Sebastián Chela, director general de FINTE, con quien vamos a platicar más adelante de este apasionante mercado hipotecario. Muchas gracias, Sergio, nos despedimos, Gracias nos a vemos ti, Mariel. próximamente Te agradezco y mucho, de bueno. verdad. Al contrario, y nos despedimos de nuestro público. Aquí le seguiremos toda la semana, lunes a viernes, diferentes temas, diferentes expertos, diferentes secciones, en concreto contigo. Yo me despido. Pásala muy bien. Igualmente, Mariel.